Sean todos bienvenidos a Palabra de Fuego, donde la palabra de Dios quema en tu corazón. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículos del 16 al 23. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Mirad que yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas. Y por mi causa seréis llevados ante gobernadores y reyes, para que deis testimonio ante ellos y ellos ante los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo o qué vais a hablar. Lo que tengáis que hablar se os comunicará en aquel momento, porque no seréis vosotros los que hablaréis, sino el Espíritu de vuestro Padre el que hablará en vosotros. Entregará a la muerte hermano o hermana, y padre a hijo. Se levantarán hijos contra padres y los matarán, y seréis odiados de todos por causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el final, ese se salvará. Cuando os persigan en una ciudad, huid a otra. Y si también en esta os persiguen, marchaos a otra. Yo os aseguro, no acabaréis de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es hermoso cómo el Evangelio de hoy remarca las dificultades y las contradicciones que el cristiano tiene que sufrir por causa de Cristo, del Evangelio, y cómo está llamado a ser fuerte, a resistir, a perseverar hasta el final. Si nosotros a veces luchamos por tantas cosas que son pasajeras y nos trajinamos y nos matamos por eso, como decimos a veces de manera callejera, ¿cuánto más tenemos que sacrificarnos por causa del Evangelio? Escuchemos. Cuando nosotros comenzamos este camino en el Señor, es muy hermoso porque vamos teniendo una experiencia de paz, de tranquilidad, de cercanía. Pero llegan las incertidumbres, así como le llegó a Jesús y como le llegó a sus discípulos. Los miedos, las inseguridades, porque vamos a ser presentados ante tribunales y es lo que el Evangelio de hoy nos quiere decir. A través de esa exégesis nos muestra ese momento en el que Jesús exhorta a sus discípulos para que ellos tengan la fuerza y la valentía para predicar, para que nos cuidemos de las personas a las que muchas veces les predicamos, porque nosotros vamos a ser señalados, vamos a ser juzgados. Y a veces nuestras fuerzas suelen acabarse, a veces no tenemos un sentido ya para luchar y parece ser que lucháramos como en contra de la corriente. Pero hoy el Señor, en esa clave de Evangelio, lo que nos quiere decir es: no tengan miedo, porque cuando se llegue ese momento, Él nos dará las fuerzas. Él nos dará la fuerza necesaria para nosotros proclamar ese amor, ese reino de Dios entre nosotros. Y allí también viene esa parte donde nosotros debemos purificar nuestra existencia humana, purificar nuestro ser para poder encontrarnos con el Dios prometido, para poder encontrarnos con ese Dios de amor, Dios de misericordia, ese Dios entre nosotros. Vivamos pues la palabra de hoy, meditémosla y no tengamos miedo de seguir predicando el Evangelio a pesar de la adversidad, a pesar del dolor. Confiemos en la misericordia del Señor y recordemos como siempre, hoy en este día, ver en nuestro hermano el rostro de Dios. Todos sabemos que la iglesia y el mundo son dos realidades totalmente diferentes. El mundo busca unas cosas y la iglesia busca otras realidades. La iglesia ha de convertir a Jesucristo en una realidad tan nuestra y tan propia porque somos cristianos, porque la tarea de ella es acercarnos a Cristo y configurar el rostro de Cristo en nuestras vidas. El mundo se propone, por lo contrario, de desfigurar el rostro de Cristo, de desfigurar la verdad, de desfigurar el amor, de desfigurar la paz, de desfigurar la familia, de desfigurar la pureza, de desfigurar a la mujer, de desfigurar a la iglesia. Tantas cosas y tan distintas. Por eso nosotros tenemos que decidirnos y descubrir que hoy Jesús nos está preguntando si queremos estar del lado de Cristo, del lado de la iglesia o del lado del mundo. Es precisamente esa guerra
que desde el bautismo empezamos, cuando nuestros padres y padrinos hicieron una renuncia, cuando nos invitaron a que empezáramos a negarnos a lo que el mundo nos propone y que nos decidiéramos por Cristo. En otras palabras, desde el bautismo empezamos a pertenecer al reino de Dios, a pertenecer a la iglesia, a pertenecer a esa comunidad que peregrina hacia la casa del Padre. Por eso recibimos ese aceite en nuestro cuerpo, signo de que somos atletas de la salvación, signo de que estamos caminando hacia Dios y que debemos enfrentar muchos enemigos, muchas realidades que nos distraen, que nos alejan de Dios. Por eso no tengamos miedo ante la persecución, cuando nos persigan por causa del Evangelio. Dichosos. Nos decía Newman que la persecución es la marca de la iglesia y quizá la más duradera de todas, porque permanece hasta el final. Que nos sintamos orgullosos de tener esta marca, de tener este signo de ser soldados de Cristo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un feliz día para todos.